SER Podcast. 3 horas y media ha durado la segunda comparecencia del ministro Marlaska en el Congreso por la tragedia de Melilla y a pesar de las dudas sobre la versión oficial que han arrojado desde su primera comparecencia diferentes investigaciones, Marlaska ha defendido punto por punto el mismo relato de lo que sucedió. Todo lo demás, ha dicho, son especulaciones y conjeturas. Pero no ha convencido a ningún grupo al margen del suyo, al margen del PSOE. Un socio de investidura como Esquerra ha pedido su dimisión, igual que la derecha, y Unidas Podemos lo acusa de mentir, de difundir bulos en la tribuna del Congreso. Es la noticia de esta tarde en la que Ucrania ha pedido a sus embajadas que extremen la precaución por la carta bomba que ha explotado en la de Madrid. Afortunadamente, solo un trabajador ha resultado herido leve. Se desconoce de momento quién la ha enviado y la Audiencia Nacional lo investiga como un delito de terrorismo. Alfonso Gea. La explosión se producía sobre la 1 de esta tarde en los jardines de la legación diplomática situada en la lujosa urbanización madrileña de Conde de Orgaz. Un sobre enviado al embajador ucraniano en nuestro país contenía el explosivo que según las primeras investigaciones es de fabricación casera y en poca cantidad. El trabajador, que ha resultado con heridas leves, era trasladado al hospital y, tratado de quemaduras en los dedos, se le daba el alta casi de forma automática. Rápidamente, la investigación ha revelado que la carta no había pasado por el detector, por el escáner, y que al ser manipulada se ha activado el mecanismo de explosión. Todavía nadie ha asumido la autoría. La previsión del tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. Los chubascos que ahora mismo descargan en Extremadura desaparecerán a medida que avance la noche. En cambio, lloverá con más intensidad en las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz. Avanzada la madrugada, alcanzarán también Málaga. También tendremos algunos chubascos muy localizados en el litoral de Barcelona y en Baleares. Y mañana, las nubes más activas, sobre todo a medida que avance la tarde, afectarán la Comunidad Valenciana. Y en la mayor parte del país, mañana tiempo soleado como hoy, frío a primeras horas de la mañana, con muchas heladas en el interior. Durante la tarde, a pesar del sol, el ambiente se mantendrá fresco. Por cierto, que en Gran Canaria esta tarde se han llevado un buen susto cuando la isla se ha sacudido por un enorme estruendo. Todavía no se sabe qué lo ha provocado, pero el Instituto Vulcanológico no descarta que haya caído un meteorito. Eric Pestano. Sí, esta tarde los vecinos de Gran Canaria han sentido un estruendo que hizo vibrar las ventanas y las persianas de todas las viviendas. Los servicios de emergencia del 112 recibieron decenas de llamadas preguntándose qué es lo que había ocurrido. La red de sismógrafos de Canarias se dispararon al registrar lo que el Instituto Volcanológico de Canarias ha definido como un tipo de onda que se produce al impactar un objeto a velocidad supersónica contra la superficie terrestre. Lo que ha ocurrido es una especie de sensación de explosión que podría estar causado, por ejemplo, por un caza militar, pero también por un meteorito, y esto, dice Involcan, a esta hora es lo más probable. Así empieza Hora 25. Con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sin moverse ni un milímetro de su versión sobre lo que ocurrió en la tragedia de Melilla. No tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, es decir, ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Lo reitero, lo dije y lo vuelvo a repetir. Una verdad que no va a cambiar por más comparecencias que realice o por más intentos que se trate de manipular lo que realmente aconteció bajo conjeturas. Sin moverse de su versión y atacando, tachando de conjeturas tanto las conclusiones de los diputados que han visto las imágenes del 24 de junio como las diferentes investigaciones periodísticas que apuntan a que sí se produjo al menos un muerto en territorio español. El ministro ha defendido todos los extremos de la gestión de la tragedia, de la respuesta a lo que ha vuelto a presentar como un ataque violento organizado. Es la segunda vez que comparece ante el Congreso y no solo la oposición, tampoco los socios habituales del Gobierno se creen a Marlaska. Lo han llamado mentiroso y hasta Unidas Podemos, socios de Gobierno, lo acusa de defender bulos en la tribuna del Congreso. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el ministro del Interior está cada vez más acorralado por sus propios socios de Gobierno. No ha pasado desapercibido este choque entre el ministro del Interior y el portavoz de Unidas Podemos, Enrique Santiago. No conozco ningún país que acepte o admita un ataque violento a su frontera. No era un ataque a la soberanía española. Aprovecho para desmontar ese bulo que pretende presentar lo ocurrido como un ataque a nuestra soberanía. Quien diga eso miente a sabiendas. Pero los morados no piden su dimisión. Quien sí lo hace es su socio de investidura, Esquerra. El motivo... Y sí, señor ministro, sí, hubo muerte en territorio español. Incluso en el Partido Popular dan por hecho que sí hubo muertos en suelo español. Hoy mismo en la SER puede ver hasta dónde llega España. Si siguen así, cuando tal, harán lo que quieren el Partido Socialista.
para no tener problemas que Ceuta y Melilla se lo dan a África. Pero el ministro del Interior sigue enrocado. No tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, es decir, ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Fernando Grande Marlaska ha vuelto a defender que los rechazos en frontera fueron legales, que sí hubo atención sanitaria, pero solo a las 130 personas que llegaron al CETI de Melilla. Incluso ha tenido palabras críticas para la comisaria de Derechos Humanos por sus palabras irresponsables y falsas, ha dicho Marlaska, al insinuar que las personas saltaron la valla aquel día ante la imposibilidad de pedir asilo en los consulados españoles. Marlaska ha cargado contra los diferentes grupos que cuestionan su versión, pero también contra las informaciones que la ponen en entredicho y que hoy distintos diputados han utilizado, lo escuchábamos en sus intervenciones, la última, la que hemos avanzado en la SER esta mañana. Parece que hay un interés ya incluso en que tiene que haber un muerto en zona española, pero no nos consta y no consta de las investigaciones, porque ya se ha ido incluso ya al catastro, en algo tan serio pues como sí, esta según tragedia. El registro catastral al que ha tenido acceso la SER, el titular de la parcela en la que decenas de personas quedaron atrapadas en un embudo y también de las parcelas contiguas es el Ministerio de Transportes. Nicolás Castellano. Así consta en los documentos del registro catastral, un órgano del Ministerio de Hacienda a los que ha tenido acceso la cadena SER y donde queda acreditado que el titular de ese suelo y de todas las parcelas contiguas es sí, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana. Es decir, desde que los migrantes saltaron las primeras verjas y puertas y entraron a ese famoso patio y al puesto fronterizo del barrio chino, en todas esas parcelas que lo rodean estaban ya en suelo de propiedad del Gobierno de España. Las dos parcelas claves donde sucede la avalancha mortal en la que perdieron la vida al menos 23 personas tienen como titular la misma dirección, la del Paseo de la Castellana número 67 de la capital de España, es decir, del tradicionalmente conocido como Ministerio de Fomento. Mientras desde el departamento que dirige Marlaska responden que las fronteras entre estados no las marca el catastro ni criterios aplicables al lindes entre particulares, incluso llegan a aludir a los años de ejercer la operatividad y que eso ejercería soberanía. Lo que no responden es si eso quiere decir que están reconociendo que Marruecos ejerce la soberanía sobre un trozo de España. Pero la bronca en el Congreso no se ha limitado ni mucho menos a la tragedia de Melilla. El momento más tenso se ha vuelto a producir a cuenta de la ley del solo sí es sí, por la que el PP ha preguntado a la ministra Irene Montero, que se ha defendido así. ¿Y qué hacen ustedes? Una campaña en Galicia que dice no debería pasar, pero pasa. Culpar a las víctimas, responsabilizar a las víctimas de las agresiones que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violación que... La bancada del PP ha interrumpido durante varios minutos el pleno con sus gritos de dimisión, con sus protestas por estas palabras y después la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se las ha afeado a la ministra Montero. Señora ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios dirigida a un grupo parlamentario. Les pido, por También favor... el portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López, se ha desmarcado de la intervención de la ministra Montero. No han parecido las mejores palabras después de todo lo que hemos vivido en este Congreso, en esta comunidad, y precisamente ella, que ha sufrido esa agresividad verbal, no debiera de jugar con esto. Pero es que el PP directamente ha convocado de urgencia mañana por la mañana una concentración de sus diputados y senadores frente al Congreso para exigir el cese de Montero y la retirada de la ley del solo sí es sí. Es un disparate que el Gobierno siga sin modificar la ley, sin rectificar la ley y que esta ministra le dé lecciones a los demás. Esta ministra lo que tenía que hacer, en mi opinión, simplemente era recoger su despacho. Y puede que alguien se esté preguntando qué es eso de la cultura de la violación. Vamos a tratar de explicarlo. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Marina. Cultura de la violación es el contexto social que, basándose en los estereotipos sexistas, tiende a justificar los comportamientos de depredación sexual masculina, disculpa a los agresores y culpabiliza a las mujeres de las agresiones que sufren. Cuando se cuestionó el testimonio de la víctima de la manada, eso es cultura de la violación. También lo son comentarios cotidianos como estaba borracha, iba vestida como una puta, lo estaba pidiendo. Creencias como las mujeres dicen no cuando quieren decir sí. Es decir, es la normalización y tolerancia de la violencia sexual. Está en la sociedad, en la justicia, en la cultura popular, películas, canciones y también en medios de comunicación. Es un concepto feminista, de activismo feminista, que se definió en los años 70, que han asumido organizaciones internacionales como ONU Mujeres y que se ha globalizado en el siglo XXI con el movimiento Me Too.
Gracias, Mariola. El otro asunto que ha marcado la sesión de control al Gobierno es la designación de Juan Carlos Campo y Laura Díez como magistrados del Constitucional, nombramientos que el presidente Pedro Sánchez ha defendido en la Cámara Baja a pesar de las reservas incluso de los socios. También es perfectamente democrático y constitucional defender la idoneidad de esas dos personas para tan altas responsabilidades. Lo que no es democrático y constitucional, señorías, es bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es bloquear la renovación del... Se defiende Sánchez atacando al PP, que va a llevar a Europa, lo ha anunciado, los nombramientos del exministro y la exasesora de Moncloa como magistrados del Constitucional, aunque los periodistas se han adelantado y han preguntado hoy mismo al comisario europeo de Justicia. No es el único país en el que se produce esa situación. Todavía no lo he mirado. Vamos a ver cómo vamos a analizar la situación exacta de ese nombramiento. Pero lo repito, lo que pedimos sobre todo es, primero, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que permita hacer todos los nombramientos en el Tribunal Constitucional. Pues el Constitucional ha rechazado hoy adelantar el pleno que debe examinar la idoneidad de los candidatos nombrados por el Gobierno, como pedían 3 de los magistrados. Lo que quiere hacer el presidente del Tribunal Constitucional es emplazar al Consejo General del Poder Judicial a que haga sus nombramientos, los 2 que le corresponden. Pero ahí 8 vocales conservadores siguen bloqueando el proceso. Bueno, pues la cabecilla de ese grupo, Carmen Llombart, que además es jueza del Tribunal Superior de Justicia Valenciano, ha pedido que le reduzcan la jornada un 80% por la carga de trabajo que le supone, dice, presidir la Comisión de Asuntos Económicos del Poder Judicial. Está convocando reuniones casi una vez por semana, con su correspondiente cobro de dietas, cuando el anterior presidente de esa comisión lo hacía una vez al mes. El caso es que la Inspección del Poder Judicial no ve con buenos ojos esa petición de reducción de jornada. Pedro Jiménez. Magistrada del Tribunal de Justicia de Valencia, vocal del Poder Judicial, negociadora del sector conservador para renovar el Constitucional, Carmen Llombart ha conseguido una reducción inédita de la carga de trabajo en su sala del 80%, según ha sabido la SER. La petición cuenta con el visto bueno de la Comisión Permanente, pero con los informes en contra del Servicio de Inspección. Dice Inspección que con esta decisión se incumple el acuerdo interno que el órgano de gobierno de los jueces estableció al inicio de este mandato y que pasa porque los vocales sin dedicación exclusiva no bajen por debajo del 50% su carga de trabajo, porque de lo contrario convierten la función judicial en una ocupación secundaria. Ya hemos escuchado la bronca monumental que se ha montado hoy en el Congreso por la ley del solo sí es sí, pero no ha sido el único momento en el que la presidenta Meritxell Batet ha tenido que llamar al orden a los diputados. Convendrá conmigo, señora Vázquez, que esta Cámara no merece que se profieran insultos personales. Señor Ortega, no hay grupos parlamentarios ni golpistas ni terroristas. La mesa del Congreso se ha tomado en serio lo de endurecer su respuesta a la falta de moderación o ante determinadas expresiones de algunos diputados, y su vicepresidente, Gómez de Celis, nos ha contado hoy en la SER, en Hoy por Hoy Andalucía, que para conseguir mejorar el ambiente, el tono en el hemiciclo, tira del VAR con V, pero también del VAR con B. Le pido a los servicios de la Cámara que me traigan el acta de la intervención del diputado, donde yo reviso lo que han dicho y lo que no han dicho. A veces se puede y otras veces no, porque hay que actuar directamente, ¿no? Pero sí reviso con VAR con V, y luego sí existe el VAR con B. Hay una pequeña cafetería del Congreso y es allí donde también intentar fraguar ese clima de concordia que debería de existir en más tiempo en el Congreso como en la vida misma. Eurostat confirma lo que ya apunta el dato adelantado del IPC en España. La inflación se modera. Somos, de hecho, el país del euro con menos inflación, aunque la subida de los precios se ha relajado en toda la eurozona. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. Es la primera vez desde junio de 2021 que la inflación baja en la zona euro. El dato adelantado la sitúa en noviembre en el 10%, y además esta bajada es general porque se da en todos los países, menos en los 3 bálticos por su mayor dependencia de la energía rusa. Baja la inflación en Alemania, en Italia, baja muchísimo en Holanda, se mantiene estancada en Francia y baja con fuerza en España, que con un 6,6% en términos armonizados pasa a ser el país del euro con menos inflación. Estamos 3,4 puntos por debajo de la media europea. Al igual que en el caso español, la bajada de la inflación en Europa se explica básicamente por los precios energéticos, mientras que el coste de los alimentos sigue subiendo. Aunque el día tiene un pero en lo económico, con susto de nuevo para los que están pagando una hipoteca, el Euribor marca su nivel más alto de los últimos 14 años, aunque es verdad que empieza a moderarse la subida. ¿Y en qué se traduce esto en cifras para los bolsillos? Pues en casi 3.000 euros más en cuotas a lo largo del año, de media, Jordi,
para una hipoteca variable. Sí, porque los que tengan que actualizar la cuota de su hipoteca en función del Euribor de noviembre lo harán con un índice que está en el 2,83%, mientras que hace un año estaba en negativo, en el menos 0,48%. Esa diferencia es la que encarece la cuota casi 250 euros al mes para una hipoteca a 25 años de 150.000 euros con un diferencial de Euribor más un punto. Y aunque el Euribor se mantuviera estable en el 2,8%, donde lleva, por cierto, las últimas 3 semanas sin apenas moverse, las cuotas vinculadas al Euribor de diciembre también sufrirán un impacto parecido. Esta subida de los tipos no se nota aún en los datos hipotecarios. Hoy hemos conocido los de septiembre. Se firman más hipotecas y el tipo de interés en las que se constituyen a tipo variable está bajando porque los bancos intentan hacerlas atractivas. Y sobre la guerra de Ucrania, detrás de la inflación y de esas subidas de tipos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere que Rusia pague, en el sentido literal y figurado, por esa invasión. Y se ha desmarcado con estas dos propuestas que tienen ese objetivo. Por un lado, utilizar el dinero ruso bloqueado por las sanciones para invertirlo en los mercados y, si produce intereses, usarlos para ayudar a la reconstrucción de Ucrania. Y por otro, crear un tribunal especial para juzgar a Rusia y, de esa forma, poder exigirle una compensación económica para Ucrania por la invasión. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Se lo pidieron sí los jefes de gobierno en la última cumbre porque lo quiere Ucrania, aunque la ley internacional impide confiscar los haberes de un Estado soberano, por lo que la propuesta anda sobre el alambre. Pero, en resumen, la Comisión propone crear un fondo con los 300.000 millones congelados entre los europeos y el G7. Es un dinero del Banco Central de Rusia, del que tan solo se usarían los beneficios que se puedan obtener en los mercados. Rusia debe pagar también económicamente, dice la presidenta de la Comisión, pendiente del debate que se abra entre gobiernos. Debate complicado para un proyecto largo, porque los 19.000 millones congelados, eso sí, a nivel europeo entre empresarios muy cercanos a Putin, solo pueden tocarse, siendo dinero privado, si puede establecerse una relación directa entre ese dinero y un delito criminal. Por esto, la presidenta también propone que se avale la creación de un tribunal ad hoc más allá del de los crímenes de guerra. Hora 25. Marina Fernández. Sobre empleo, Navanti ha anunciado esta tarde un acuerdo con Arabia Saudí para construir en España 5 buques de combate para la marina de ese país. Lo han firmado hoy mismo en Riad, en presencia de la ministra de Industria, y garantiza, dice la empresa, el trabajo para más de 7.000 personas, sobre todo en San Fernando. Radio Cádiz, Francisco José Román. Sí, lo firmado hoy es un MOU, un memorando de entendimiento que se va a traducir en un contrato a lo largo del año 2023. El gobierno de Arabia Saudí encargará a Navantia y a un astillero saudí el diseño y la construcción de 5 buques de combate multimisión para la Real Marina Saudí. Los buques se van a construir conjuntamente entre Navantia, en el astillero de San Fernando, en la bahía de Cádiz, y un astillero saudí. El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, ha explicado esta tarde a la SER que el acuerdo es el resultado del alto grado de satisfacción del cliente con los trabajos de construcción desarrollados por los astilleros de la bahía de Cádiz, que desde el año 2018 han diseñado y construido 5 corbetas para la Marina de Arabia Saudí. Bueno, efectivamente, yo creo que como consecuencia del buen trabajo que se ha hecho en los astilleros de la bahía de Cádiz, cumpliendo en plazo y con la calidad del producto, como pueden ser las corbetas, pues el Ministerio de Defensa de Arabia nos ha pedido firmar un MOU, un documento de compromiso, para 5 nuevos barcos a definir. O sea, no está exactamente definido qué tipo de barco. El programa va a sostener 7.500 empleos cualificados en ambos países, según informa Navantia. El día nos deja además 2 avances importantes en la investigación del Alzheimer, una enfermedad que de momento no tiene tratamiento y que afecta a unas 800.000 personas en España. Javier Gregori, cuéntanos. Doble avance. Investigadores de la Academia de Ciencias de China han probado la eficacia de la primera prueba de orina que es capaz de detectar un biomarcador que indica el inicio de esta grave enfermedad neurodegenerativa. Y esto es muy importante porque en esta fase inicial no hay síntomas y es donde más funcionan los fármacos. Además, un nuevo medicamento reduce también un 27% la progresión del Alzheimer. Óscar Franco es el director
director del Instituto de Medicina de Berna, y nos detalla cómo funciona. Es un anticuerpo monoclonal, estimula el sistema inmune para atacar la causa que se ha relacionado en la patología de la demencia, que es esa acumulación de esta proteína que genera unas placas. Sin embargo, el Acenemab tiene importantes efectos secundarios y se estudia ahora la muerte de 2 pacientes que participaron en este estudio, y esto va a retrasar sin duda la aplicación práctica de este nuevo fármaco contra el Alzheimer. Mucho más rudimentario es lo que recomiendan cada vez más expertos para dormir mejor. Una manta bien pesada, de las que casi hacen difícil darse la vuelta en la cama. Esa es la recomendación y nos hemos ido a un centro comercial a comprobar si es también la tendencia. Ana Corbatón, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, los vendedores nos dicen que los mayores prefieren las mantas a los nórdicos y que el resto son más de edredones ligeros que abriguen mucho. Se duerme más cómodo con una manta más ligera. A mí me da demasiado calor y me empieza a picar el cuerpo, ¿no? Las pesadas me atrapan. Nórdico, cuando más flojo mejor. Con edredón. Yo con edredón también. Que dormimos mejor con ellas, porque yo duermo peor. Yo también, claro. La manta pesa mucho, los pies. Esto es lo que han contado algunas personas a nuestra compañera Adriana Calvo. En las tiendas hemos encontrado mantas de todo tipo de materiales, hasta de pelo de camello, y de todos los pesos también. Hay alguna de 11 kilos que cuesta 100 euros. Y es que lo del peso tiene su explicación. Básicamente la sensación de peso reduce el estrés, reduce las hormonas que favorecen el estrés, la producción de cortisol y de las hormonas desestresantes, y aumenta la producción de melatonina y sería beneficioso para el sueño. Es la doctora Ribel Wicks, de la Sociedad Española del Sueño. Y por tercer año consecutivo, Bad Bunny ha sido el artista más escuchado del mundo en Spotify. Tú no eres bebecita, tú eres bebesota, friquita una más. La plataforma ha publicado esta tarde su tradicional balance. Se nota que entramos en la recta final del año y solo una mujer, Taylor Swift, se cuela entre los 10 cantantes que suman más escuchas. Dani de la Fuente. 18.300 millones de reproducciones gracias a su disco Un verano sin ti. Benito Bad Bunny sigue siendo el favorito de los usuarios de Spotify por tercer año consecutivo. Le sigue Taylor Swift con su álbum Midnights, pero es la única mujer en el top 10, todos son hombres. Drake, The Weeknd, los surcoreanos BTS. Yo decidí que esta noche se sale con tu moto, mami. Rosalía es la artista española más escuchada en el ranking internacional y en España, con Despechá y con su disco Motomami, aunque aquí parece que solo hemos bailado y escuchado una canción. Quédate de Quevedo con Bizarrap. Cada vez escuchamos más música, superamos las 20 horas semanales. 6 de cada 10 españoles lo hacen a diario y por internet, pero no todo es música. ¿Vosotros veis que hay esperanza en la comedia para las mujeres? ¿Vamos a conquistarlo todo? Yo creo que sí. Estirando el chicle con Carolina Iglesias y Victoria Martínez, el segundo podcast más escuchado en la plataforma, seguido de Nadie sabe nada, de Buenafuente y Berto Romero. Y sí, las noticias de la SER se cuela en el top 10 con Permiso de Acid Wash, la canción más reproducida del mundo de Harry Styles. Es cierto que a muchas personas les está saliendo Hora 25 entre lo más escuchado del año en Spotify. Lo sabemos porque lo estamos viendo en redes sociales. Nos hace muchísima ilusión. Muchas gracias. Y a esta hora, la mirada de Xavier Vidal-Folk. Ustedes perdonen por la osadía, por el punto de optimismo. Es que tenemos que celebrar una buena noticia. El aumento de los precios se modera. La inflación en la eurozona ha bajado al 10%. Es esperanzador. Rebaja la presión a que los halcones someten siempre al Banco Central Europeo para que aumente los tipos de interés y así suban el precio de las hipotecas y se provoque una recesión, es decir, menos actividad, siempre dañina porque provocaría menos riqueza y menos empleo. Ustedes perdonen. La buena noticia es por partida doble. España ha sido la campeona. Ha bajado su inflación al 6,6%, cerca de un 40% menos que este verano y que la actual media de la eurozona. Es el menor resultado en toda la zona del euro, la mitad que en Italia, casi la mitad que en Alemania y por debajo de Francia, que hasta ahora era la campeona. Hay varias razones que explican este buen resultado, como por ejemplo el buen tiempo que nos ahorra calefacción, o las medidas de alivio del gobierno que suponen unos 2 puntos en porcentaje de la mejora, según calcula el Banco de España, o la caída del precio internacional del gas, o la excepción ibérica, siempre tan criticada, pero efectiva. Y claro, el llamado efecto base, esto es un poco técnico, es el punto de comparación.
El año pasado íbamos mucho peor. Si este año vamos solo un poco menos mal, quiere decir que mejoramos relativamente. No hay que echar las campanas al vuelo. Pero de ninguna manera tocan a muerte, ni tañen ningún abismo. Vamos menos mal, o sea, mejor. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.